Bueno, vamos a hablar entonces de la lipogénesis. Génesis, recordemos que hace referencia a la síntesis, es decir, que hay un gasto de energía, es una ruta anabólica. Tenemos entonces que es la síntesis, génesis es síntesis, síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Hay literatura donde lo relacionan con la síntesis de triglicéridos, pero digamos que para que se formen los triglicéridos tiene que haber una reacción de esterificación con el glicerol. Entonces, cuando hablamos de la lipogénesis, estamos refiriéndonos solo a la síntesis de ácidos grasos. Ya cuando se relaciona con la esterificación, hablamos de triacilglicerol. Es una ruta metabólica que ocurre en el citosol. Para la lipogénesis se utiliza la acetilcoenzima A, que proviene de la degradación aerobia de los carbohidratos. Tenemos entonces que el NADPH producido en la ruta de las pentosas fosfato es un insumo importante para la lipogénesis. Es una ruta, como ya dijimos, anabólica, es decir, que gasta energía y además se necesita manganeso y eh, bicarbonato, ion bicarbonato. Tenemos que ocurre cuando hablamos de los animales, ocurre principalmente en el hígado, riñón, encéfalo, pulmón, glándula mamaria y tejido adiposo. Cuando hablamos de las plantas, tenemos que relacionarlo principalmente con las semillas. Recordemos que hay semillas que se caracterizan por tener una buena cantidad de triglicéridos. En este caso se les denomina oleaginosas. Tenemos entonces que esta ruta es estimulada por la insulina e inhibida por el glucagón. El crecimiento de la cadena es llevado a cabo por un complejo de enzimas que se denominan sintetasas de los ácidos grasos. Bien, acá tenemos un esquema, digamos, general. Partimos entonces del piruvato, ¿sí? Este piruvato se sintetizó a partir de la glucólisis. Entonces aquí partimos de la glucosa, ¿sí? Tenemos entonces la glucosa, se convierte por 10 pasos, ¿cierto? Catalizados por diferentes enzimas hasta piruvato. Ese piruvato entra a la mitocondria, en realidad esta mitocondria está aquí, entra a la mitocondria, esta es convertido en la acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs, ¿sí? Y allí recordemos que se obtienen hay varias reacciones entre las cuales hay oxidaciones, se produce NAD reducidos, FAT reducidos, en realidad 3 NAD reducidos, un FAT reducido, un ATP, CO2 y agua. Bien, cuando nosotros hablamos de que se aumenta o se activa la lipogénesis, tenemos que mencionar que se da cuando hay una alta concentración de glucosa. Entonces, cuando hay una alta concentración de glucosa, recordemos que el ciclo de Krebs tiene puntos de regulación, digamos que esa regulación está dada principalmente por las concentraciones de ATP y NAD reducido, entonces se empieza a regular algunos pasos allí, principalmente por ejemplo la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Bien, entonces en ese caso se empieza a ver aumentada la concentración de citrato. Cuando se va a aumentar la concentración de citrato, digamos que en ese caso ese citrato sale de la mitocondria para el citoplasma, ¿sí? No pueden salir moléculas de acetilcoenzima A porque esta digamos que es la membrana y la membrana es impermeable a la acetilcoenzima A, por lo tanto tiene que salir ese citrato. Ese citrato sale al citoplasma y cuando sale al citoplasma, entonces se libera la coenzima A, ¿cierto? Y se obtiene acetilcoenzima. Esta es nuestra acetilcoenzima. ¿Sí? Miren que lo que hubo fue una conversión, ¿cierto? De acetilcoenzima hasta citrato, sale como citrato y finalmente vuelve y se convierte en acetilcoenzima. Tenemos entonces que este citrato, ¿sí? También es fuente de oxalacetato, de malato, ¿cierto? Por reacciones catalizadas, por ejemplo, por la malato deshidrogenasa, esa enzima málica cataliza la conversión de malato a piruvato, y cuando se ve aumentado ese piruvato, entonces sale o entra nuevamente a la mitocondria, ¿sí? Bien, tenemos entonces que allí hay gastos de energía. Vemos entonces, o concentrémonos aquí en la acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A
por acción o una reacción catalizada por la acetilcoenzima carboxilasa. Esta enzima es supremamente, digamos, sensible a las hormonas, ¿sí? Principalmente a la hormona insulina y al glucagón. La insulina, ¿sí? Lo que hace es, digamos que activarla, y lo que hace el glucagón es inactivarla. Tenemos entonces que esa acetilcoenzima carboxilasa cataliza la conversión de acetilcoenzima A hasta malonil-CoA. Allí vemos que hay un gasto de energía y también hay una entrada de dióxido de carbono. Tenemos que ese malonilcoenzima A, por acción de la sintetasa de ácidos grasos, se convierte en ácido palmítico. Este es el precursor del resto de los ácidos grasos en los organismos. Tenemos entonces que en esta reacción, en esta conversión de malonilcoenzima a ácido palmítico, se necesita NADPH. Recordemos que ese NADPH viene de la ruta de las pentosas fosfato. Necesitamos CO2 y ya habíamos mencionado que es una ruta anabólica, es decir, que gasta energía. Y aquí tenemos los respectivos productos de esa catálisis, que sería agua, los 14 NAD oxidados. Tenemos que se producen 8 moléculas de coenzima A y 6 ADPs y 6 fósforos inorgánicos. Los ácidos grasos obtenidos en la lipogénesis deben ser esterificados. Se esterifican con el glicerol para formar acilgliceroles, como los triglicéridos, por ejemplo. Recordemos que triglicéridos hace referencia a 3 ácidos grasos unidos al glicerol. Estos se almacenan principalmente en el tejido adiposo, en los animales, y en las semillas en las plantas. Hay que pensar que también hay bacterias que realizan este proceso.